sucede con las mujeres chicanas y lo que sucede con las mujeres coreanas que están viviendo en condiciones transfronterizas, es decir, en migración, y cómo se llevan a cabo estas identidades de frontera. Va a ser muy interesante tenerlos ahí. Ya en unas semanas empezaremos a enviar los boletines, entonces para que estén atentos a nuestra página de Facebook. También un poquito a modo de presentación y recordarles nuestras redes, Facebook, Instagram, Twitter, e invitarlos a seguirnos también por YouTube, donde quizá no tan seguido, pero sí estamos subiendo todos los materiales y todos los eventos que ustedes encuentran en el resto de nuestras redes. Muchas gracias, Gaby. Ya está la transmisión. Ah, perfecto. Bien. Pues una vez más, bienvenidos al evento Mujeres en la Práctica del Chamanismo Coreano. Tenemos esta mañana como invitados al doctor Antonio Domenech, quien es licenciado en Teología por la Pontificia Universidad de Urbania de Roma. Tiene una maestría en Ciencia de las Religiones por la Universidad de Sogang, Corea del Sur, y es doctor en Antropología Social por la Universidad de Málaga, en donde es investigador adscrito de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de dicha universidad. Durante sus estudios de maestría y doctorado desarrolló importantes investigaciones sobre las prácticas religiosas de las mujeres coreanas en el budismo, confucianismo, cristianismo y chamanismo. Por la escasez de investigaciones y materiales en castellano sobre Corea, ha tenido que ampliar su campo de investigación para producir materiales y artículos sobre una amplia variedad de temas relacionados con los estudios coreanos. El reconocimiento internacional está demostrado por las numerosas invitaciones para en estudios coreanos a dar ponencias como ponente invitado en los principales departamentos de estudios coreanos en Europa, Corea y América Latina. En 2007 obtuvo el reconocimiento del gobierno de Corea del Sur, que le otorgó su mayor distinción en el ámbito cultural, la Orden Hwagwang, al mérito cultural por su contribución al conocimiento de la cultura y lengua coreana fuera de la península coreana. Como pueden ver a lo largo de nuestra presentación, pueden encontrar también los datos de contacto de nuestros presentadores, de nuestros ponentes del día de hoy. También contaremos con la presencia de la doctora Silvia Seligson, quien es antropóloga social egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la ENA, y tiene una maestría y doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se encuentra elaborando su tesis doctoral sobre la diversidad religiosa e identidad cultural en Corea. Es investigadora y curadora del Museo Nacional de las Culturas del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México desde 1986 hasta la fecha. Ahí ha colaborado en la instalación de diversas salas permanentes de Japón, China y Corea, que esperemos hayan tenido la oportunidad de visitar antes del estado pandémico, así como en varias exposiciones temporales e itinerantes, ciclos de conferencias. Ha dictado numerosos cursos y seminarios, conferencias en diversas instituciones nacionales y extranjeras, así como en programas de radio y televisión, publicando varios textos sobre estas culturas del este de Asia. Ha impartido clases en varias universidades sobre arte prehispánico, historia cultural y arte en China, Corea, Japón y religiones comparadas, así como en arte budista. Es miembro activo de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África de la Sociedad Mexicana de Estudios de la Religión y participa desde 2003 en el ciclo de conferencias El Hombre y lo Sagrado de la CEMER y en el Diplomado de Religiones de la UNAM, así como en los cursos para curadores de arte coreano, que organiza cada año desde 2000, la Fundación Corea en Seúl y otras ciudades en la República de Corea. Sin más, comentarles que estamos presentando hoy o queremos adentrarnos en el mundo del chamanismo. El chamanismo no es una práctica específica del este de Asia, sin embargo, sí es una práctica que ha sido muy caracterizada o contiene especificidades muy claras para Corea. El chamanismo es una práctica en la que se considera la posibilidad de enlazar el mundo de los espíritus con el mundo terrenal, así como la capacidad que tiene esta injerencia de los espíritus sobre el mundo terrenal. El chamanismo se practica en Corea desde el Paleolítico, al menos desde entonces tenemos rastros visibles,
y se practicaba ya desde mucho antes en lugares como Mongolia, Japón, India y Siberia. En Corea recibe el nombre de Musok y se han encontrado restos de rituales desde el 1000 AC. Sin más, le damos la palabra al doctor Antonio Domecq. Doctor, sí. Muy bueno, pues nada, antes de nada agradecer esta invitación a participar en esta conferencia. Es un placer poder compartir con todos ustedes estas ideas sobre el chamanismo en Corea. Y bueno, para iniciar, ¿no? No sé si partimos de alguna pregunta o comenzamos tal cual o cómo. Sí, quizá podemos comenzar con las presentaciones, que no la tengo. Pero nuestra pregunta sería, bueno, a lo largo de nuestro evento vamos a contar con 4 preguntas eje que nos gustaría irnos adentrando a la práctica del chamanismo. Quizá comentarnos por primera vez cuáles son las características del chamanismo coreano. ¿Podría darnos un panorama general de qué se trata el chamanismo? Muchas veces también nosotros lo confundimos con una religión. ¿Es esto posible o es cierto? Muy bien, pues si quieres voy a poner mi presentación, ¿vale? Y así a partir de alguna de las diapositivas podemos ir tratando algunos de los temas que se vayan planteando. Muchas gracias. ¿Se está compartiendo? ¿Sí? ¿La ven ustedes? Sí. Vale, perfecto. Sí. Si gusta, quizá podemos ampliarla un poco. Sí, voy a entonces... Bueno, me preguntaban, ¿no?, un poco que hiciera una pequeña introducción sobre cómo algunas características y algunos elementos sobre el chamanismo coreano y si se puede hablar como tal de una religión. Sin duda, debido a los elementos básicos que tiene, pues sí que podemos considerar una religión, aunque un poco característica, ¿no? Ya que es una religión que a lo mejor no está tan organizada como las religiones que nosotros estamos acostumbrados a lo mejor a conocer más de cerca, como puede ser el cristianismo o otras religiones de Asia Oriental, como puedan ser el confucianismo, el budismo sobre todo, ¿no?, el taoísmo, etcétera, ¿no? Pero sin duda por la relación que tiene con el otro mundo, digamos, y sobre todo por toda su riqueza ritual y de mitología, pues yo creo que por supuesto se puede considerar como una religión, ¿no? En el caso del chamanismo coreano, sin duda los elementos básicos que son fundamentales para entenderlo, pues tendríamos como el principal elemento y primero, pues la persona del chamán, ¿no?, o la chamana, que como iremos viendo durante esta presentación, veremos cómo en el caso de Corea en la actualidad y en los últimos siglos han sido fundamentalmente mujeres, y por eso creo que es el título de la conferencia de hoy, Mujeres en la práctica del chamanismo coreano. Y ha sido una religión, una práctica religiosa básicamente y muy fundamentalmente practicada por las mujeres en la península coreana. Entonces está muy relacionado, por supuesto, con la experiencia personal de la chamana, ¿no?, como tal. Y después otro elemento también que cuenta es que es una religión que parte de las necesidades prácticas de las personas, ¿no?
Por eso cuando se habla del chamanismo, a lo mejor por eso es un poco diferente a otras religiones. Otras religiones pues sí que muchas veces podemos decir que tienen como una metafísica, una teología, una filosofía, ¿no? Porque intentan explicar elementos que están fuera de este mundo, ¿no? Mientras que en verdad el elemento básico y fundamental del chamanismo es intentar dar una respuesta a nuestras necesidades, a las necesidades de los seres humanos, ¿no? Y esas necesidades, por supuesto, en muchas ocasiones están relacionadas también con el otro mundo, ¿no? Y pues nos ponen en conexión con el otro mundo. Entonces, bueno, en ese sentido también tienen un carácter metafísico, pero no es que eso sea, intentar explicar eso no es realmente un elemento importante para el chamanismo, ¿no? Sino que intenta unir esos dos mundos y responder a las necesidades tanto de los antepasados, de aquellos que nos han precedido y que ya están en el otro mundo, como los que estamos en este mundo, ¿no? Entonces, quería... Pues, muchas gracias. Quizá, no sé si pudiera comentarnos cuáles son esos puntos clave para entender el chamanismo coreano específicamente, en diferencia con, por ejemplo, otros chamanismos que se dan en América Latina o en otras partes de Asia del Este, sobre todo. Por eso quería... Un poco como ha dicho usted, ¿no? Al presentar esta conferencia, el chamanismo, la palabra, como se denomina en coreano, es como musok, que sería esta expresión aquí, o mugyo, ¿no? Que también es otra palabra que se usa. Y justamente estos dos palabras en coreano, que son procedentes del chino, pues tienen como elemento común este ideograma que se llama, que en coreano lo pronunciamos como mu, aunque en chino sería bu, ¿verdad? Y justamente nos refleja cuál es el elemento básico del chamanismo coreano, bueno, y que coincide también con el chamanismo en otras partes del mundo, ¿no? Como ustedes saben, pues el chamanismo pues parece ser que tuvo sus orígenes en Siberia, de ahí pasó a Mongolia, de Mongolia también llegó a la península coreana y desde Siberia, ¿no? Pero el elemento este ya nos dice cuál es lo característico de cualquier chamanismo y especialmente el chamanismo coreano, ¿no? Pues es esa función de intentar unir el cielo, ¿verdad? El cielo con la tierra, ¿verdad? Y la persona encargada de realizar esto es justamente la chamana o el chamán. ¿Y cómo hace para hacer esa conexión entre el cielo y la tierra? Pues lo hace, digamos aquí, este ideograma que tenemos aquí, ¿verdad? Pues quiere decir persona, ¿no? Tendríamos como dos personas que unen el cielo y la tierra, ¿verdad? Y justamente la chamana lo que hace es unir el otro mundo, ¿no? El otro mundo con este mundo. ¿Y cómo lo hace? A través de los ritos. Aquí tenemos en esta foto que ustedes están viendo justamente un rito chamánico en Corea, donde la chamana justamente está como en esa posición de puente, ¿no? De puente entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Y justamente en medio de esa función, pues realiza su rito. Aquí está haciendo un rito de adivinación, porque una de las características fundamentales también del chamanismo en Corea es justamente también poner en comunicación estos dos mundos para que puedan comunicarse y transmitir las palabras de los antepasados a los vivos y las palabras de los vivos a los antepasados. Y también saber cómo les va a ir en la vida a los que estamos todavía en este mundo, ¿no? Entonces esto lo hacen a través de una serie de ritos que básicamente lo fundamental de estos ritos son los cantos, los bailes, la música, que eso también es algo característico del chamanismo coreano. La chamana o el chamán
no utiliza ninguna sustancia para entrar en éxtasis, para pasar al otro mundo, ¿verdad? Para estar en comunicación, sino que entra en esa situación de trance o éxtasis a través de la música y la danza. Y a través de esa música y danza, que muy frenética, ¿verdad?, consigue ese estado de comunicación, de hacer ese viaje al otro mundo para comunicarse con el otro mundo. Y esto es una cosa característica, ¿no?, también del chamanismo coreano. También, bueno, ya entrando un poco en elementos característicos también muy relacionados con las cuestiones de género, que también creo que sea el tema también central de nuestra conferencia hoy. ¿Por qué decimos, cuáles son las circunstancias que se han dado para que la mayoría de los chamanes en la actualidad, y sobre todo a partir del siglo II, XIII, XIV, ya, y sobre todo a partir del periodo Choson, pues la gran mayoría de los chamanes han sido mujeres, ¿no? Son chamanas. Entonces, ¿cuáles han sido las circunstancias, no? Hasta nunca. Han sido las características, las circunstancias que se han dado para que se produzca esto, ¿no? Justo como usted lo comenta, esa sería una de nuestras preguntas, digamos, centrales, pensar en cuál ha sido el papel de las mujeres, porque hasta donde tenemos entendido, no solo participan en este rol, digamos, de poder como chamanas, sino también incluso parte de la comunidad tiene mucho mayor participación en el caso del confucianismo. ¿Eso todo es cierto? Claro, justo lo que iba a comentar, justo, claro, porque a mí me gusta usar, para explicar esto que me está justamente usted preguntando ahora mismo, me gusta usar la bandera de Corea, ¿no? Si ustedes que la conocen perfectamente, ven que lo central de esta bandera, ¿verdad?, es el símbolo del yin y el yang, que tenemos aquí en el centro, ¿verdad? Y yo creo que es un reflejo de la situación religiosa que se ha dado en Corea en los últimos siglos, ¿no? Se ha producido una división de género, de roles de género, justamente en lo religioso. Mientras los hombres se van a concentrar en los rituales y en las prácticas religiosas confucianas, en las que solo podían participar tradicionalmente los hombres, las mujeres van a encontrar esa parte religiosa de sus vidas, ¿no?, en las prácticas chamánicas y también en cierto punto en las prácticas budistas, ¿verdad? Entonces, tanto el chamanismo como el budismo, sobre todo en los últimos siglos, se han convertido en dos religiones fundamentalmente femeninas, donde la mayor parte de los practicantes eran mujeres, ¿no? Entonces, mientras que los ritos confucianos, como ustedes pueden ver, esta es una foto de un rito confuciano, pues prácticamente todos los que participaban eran hombres, sería la parte más yang, ¿no?, de esa religión, del aspecto religioso coreano, y prácticamente las mujeres no tenían ningún papel dentro de estos ritos, dedicado el rito fundamental de la tradición confuciana eran los ritos dedicados a los antepasados. Entonces, estos ritos en donde participaban fundamentalmente el hombre, las mujeres, el único papel que tenían era de preparar toda esta comida que ustedes ven en este altar y tal, pero a la hora de realizar el rito prácticamente no tenían ningún papel. Entonces, ¿cuál era el papel de las mujeres en el aspecto religioso? Yo, como estoy diciendo, esto sobre todo es a partir de finales de la segunda parte del periodo de Koryo, periodo Choson. Entonces estamos hablando a partir del siglo XII, XIII, ¿no?, y fundamentalmente XV, a partir del siglo XV. Entonces, las mujeres, según esta tradición, ¿no?, de separación entre los hombres y las mujeres, según esta visión del mundo, pues ellas eran las encargadas de proteger el hogar,
¿no? Y de cuidar al interno del hogar. Entonces ellas eran las responsables de hacer los ritos para los dioses del hogar, para que existiera paz, para que hubiera prosperidad en el hogar, en la familia, de cuidar a los hijos, ¿no? E hijas, para que pudieran educarse, etcétera, y que pudieran crecer adecuadamente. Y para ello tenían que realizar una serie de ritos dentro de la casa, del hogar, que estaban dedicados a todos estos dioses que protegían el hogar. Y después también iban a las prácticas chamánicas, los ritos chamánicos, a las chamanas y tal, para que también les protegiera, ¿no? Para que les protegiera. Y lo mismo ocurría también, también en los templos budistas, la verdad. También iban a los templos budistas para pedir la protección de los monjes, y a través de los monjes también, y que a través de sus rezos y prácticas de Buda y de todos los bodhisattvas y divinidades budistas, ¿no? Entonces, esto produce esta división bastante interesante y bastante patente, de una división de género dentro de lo que es el mundo religioso de la península coreana. Esto sería un elemento. Muchas gracias, doctor. Una pregunta al respecto. ¿Resultaría que o esta injerencia que tenían ellas como intercesoras entre el cielo y la tierra podría darles alguna especie de poder dentro de la comunidad? Hablando Claro, en términos pues, sociales y políticos. claro, aquí entramos en la cuestión, ¿no? de qué poder tenían, ¿no? ¿Verdad? Y cómo eran reconocidas por la sociedad, ¿no? Por la comunidad que les rodeaba. Entonces, claro, esto también, para entender esto tendríamos también que hacer un pequeño recorrido histórico, porque de hecho, en la antigüedad, pues había tanto chamán, la mayoría se cree que serían chamanes hombres, de hecho, ¿no? Y tenían una posición en la sociedad, de hecho, ¿no? Y tenían eran llamados, ¿no? Para realizar las ceremonias rituales de Estado, etcétera, ¿no? Eran considerados también como consejeros de los reyes. Incluso en muchos ritos, pues parece ser que el rey tomaba, o el líder de la tribu, etcétera, tomaba esa posición del chamán, ¿no? De contactar con el otro mundo para pedir la protección de su pueblo, ¿verdad? Entonces, hasta ese momento la posición social o el reconocimiento social pues era muy grande, ¿no? Esto podemos decirlo que prácticamente hasta el periodo de los tres reinos. ¿Cuándo se produce ese cambio, ¿no? De reconocimiento y de poder, y de tener un poder dentro de la sociedad? Pues principalmente a partir de la entrada de nuevas religiones desde fuera, ¿no? Desde fuera de Corea, desde China fundamentalmente. Estamos hablando principalmente de la entrada del confucianismo y el budismo y el taoísmo, ¿verdad? Entonces, en un primer lugar, sobre todo durante el periodo de Silla unificado y el periodo Koryo, pues va a ser el budismo el que va a tomar el predominio sobre las demás religiones y sobre el chamanismo. Pero todavía durante el periodo de Silla unificado, durante el periodo de los tres reinos, después de Silla unificado y la primera parte de Koryo, pues es verdad que todavía los chamanes y el chamanismo era, como digamos, bien considerado en la sociedad, e incluso tenían unos niveles de poder. De hecho, en uno de los libros más importantes para conocer la historia de Koryo, que es el Koryo-Sala, sería el texto sobre la historia de Koryo, pues menciona, ¿no?, cómo los reyes, me parece que son no me recuerdo el número exacto, unas 20 veces, cómo los reyes llamaban a los chamanes para que hicieran ritos para que lloviera, ¿no? Porque no llovía en el reino, y entonces llamaba a los chamanes y aparece, ¿no? Pero a medida que fue tomando cada vez más importancia, sobre todo a nivel de organización social, el confucianismo, pues los chamanes fueron perdiendo este poder y esta consideración social. Y esto sobre todo se va a dar en la segunda parte del periodo Koryo.
¿Y cómo sabemos esto? ¿Verdad? Porque uno de los problemas para conocer la historia del chamanismo, sobre todo a nivel histórico, es la fuente. ¿De dónde podemos conocer cómo eran? Porque claro, si no, pues, si no tenemos alguna es muy difícil saber ahora qué ocurría en el pasado, ¿no? Entonces, existen muy pocas fuentes donde nos hablen sobre las prácticas religiosas chamánicas. ¿Por qué es esto? Claro, ¿quién eran los responsables principalmente de escribir las fuentes históricas, todas las fuentes que nos han llegado históricas hasta nuestros días? Pues fundamentalmente por esta tradición que hay en la península coreana a partir de que entra el confucianismo en el siglo IV, pues van a ser los letrados confucianos, van a ser la clase intelectual, los que van a escribir los libros, etc. Claro, ellos no estaban interesados en transmitir o escribir, transcribir lo que hacían los chamanes, por supuesto que no, porque a ellos no les interesaba eso. Entonces han quedado muy pocos restos donde podamos basarnos para ver pero existe, aquí tienen ustedes en esta diapositiva algunos textos que nos hablan, ¿no?, de cómo eran estas prácticas, etc. Eso sobre todo y fundamentalmente tenemos el Samguk-yusa, que particularmente pues no fue escrito por un letrado confuciano, ¿no?, sino que fue escrito por un monje budista. Entonces sí que da lugar y entran elementos fundamentalmente del budismo también, pero también debido a esa mezcla que se había dado entre el budismo y el chamanismo desde la entrada del budismo, pues también entran elementos del chamanismo y por eso podemos conocer algunas cosas. Pero en realidad el primer texto que tenemos escrito, porque claro, la tradición chamánica, como en todas partes del mundo, es fundamentalmente una tradición oral. Las chamanas no escribían nada, ni los chamanes, sino que se transmitía oralmente, ¿no?, a través de los ritos, los mitos, los transmitían oralmente de generación en generación, y los cantos y todo esto, ¿no? Entonces, la primera realmente escrito que nos describa de cierta manera cómo eran los ritos, pues el primero que tenemos es realmente del siglo XII, y fue justamente un letrado confuciano, este señor que se llama Ikkyu-go, que escribe un poema en el siglo denominado Poema de la anciana o a la anciana chamana, o a la vieja chamana, como queramos, porque en verdad él, como letrado confuciano, en verdad lo que hace es alegrarse, y escribe, nos lo dice en el prefacio de este poema, nos lo dice muy claramente, que escribe este poema justamente por su alegría, porque hay una nueva ley que va a expulsar a las chamanas y a los chamanes de la ciudad, de la capital. Y por esto escribe este poema. Pero lo interesante de este poema es que, a pesar de ser un poema escrito por un letrado confuciano, además un letrado confuciano que va a ser parte del Ministerio de los Ritos, o sea, es muy importante de la época, llamado un literato de la época muy importante en toda la historia de la literatura coreana. Pero en este poema, justamente al hablarnos de esta chamana que vive muy cerca de él, de su casa, nos va a describir cómo hacía los ritos. Y tenemos en este poema, pues, una descripción de cómo eran quienes hacían de chamán, que nos dice que ya nos dice que ya en el siglo XII pues había mujeres que se hacen chamanas y hombres había tanto chamanes como chamanes, y parece ser que más o menos habría parecido. En esa época todavía no había esa división tan clara de género que hemos mencionado al principio, sino que existían de los dos. Esto podría haber influido en el hecho de que el chamanismo perdurara hasta nuestros días. ¿Cómo logra sobrevivir a las restricciones que les impuso el gobierno primordialmente confucianista?
Claro, exacto. Después empiezan estas leyes, justamente después de esta época, empiezan ya, pero fundamentalmente después, en el siglo XV, a partir de finales del siglo XIV, XV, con el periodo Choson, donde las chamanas, los chamanes y los ritos son declarados, se prohíben de hacer en las ciudades, se tienen que ir a las zonas rurales. Las chamanas son consideradas de la clase más baja, como saben ustedes, el modelo de sociedad confuciano pues, es muy estratificado y estaba claramente estratificado en distintas clases sociales, ¿no? Y las chamanas pues, van a pasar a formar parte de la clase más baja, ¿verdad? Y pues van a resistir, digamos, y van a ser un elemento de resistencia gracias a esta división que hemos hablado al inicio. Claro, los hombres sí tenían sus ritos, que eran los ritos antepasados confucianos, pero las mujeres, ¿qué hacían? No podían participar, ni siquiera. Bueno, preparaban la comida y limpiaban después de terminar el rito. Pero para ellas, para poder desarrollar toda su experiencia religiosa, van a encontrarlo justamente en estos ritos chamánicos, que van a poco, cada vez más, a ser también liderados por mujeres. O sea, poco a poco se va a pasar a que la gran mayoría de chamanes van a ser mujeres, van a ser las que lideren también los ritos, y van a ser ellas las que pongan en comunicación a los vivos con sus antepasados, y las mujeres van a poder ponerse en comunicación con sus antepasados, con todos sus antepasados, cosa que no pueden hacer en los ritos confucianos, porque los ritos confucianos solo van dirigidos a los antepasados de los hombres, del cabeza de familia. En este mismo tenor, ¿cuál es la definición que se da en el chamanismo del rol y demás de definición de hombres y mujeres? ¿Qué define la masculinidad o la feminidad en el chamanismo? ¿Y qué contraste podríamos encontrar con el confucianismo? Claro, o sea, lo he dicho un poco al principio, decía, ¿no?, que el chamanismo en sí no hace grandes discursos filosóficos o de pensamiento, como decir, bueno, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es el género masculino. No va a hacer este tipo de pensamientos, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cuando entran el confucianismo y el budismo en Corea, pues se va a producir el chamanismo era como lo que existía ya, ¿no?, en la península. Y es sobre eso que construyen y se van a desarrollar el budismo y el confucianismo y el taoísmo, etcétera, ¿no? Y si hay una característica también propia del chamanismo en Corea, es su capacidad para absorber elementos de otras religiones, ¿verdad? Entonces ellos van a ver que, bueno, que para ser considerado una religión en condiciones o importante como las otras, pues había que decir algo sobre el otro mundo, sobre qué es el hombre, la naturaleza del hombre y la mujer, etcétera, ¿no? Entonces va a tomar elementos prestados del budismo y del confucianismo. Entonces del budismo fundamentalmente también para hablar del otro mundo, del mundo por encima y del mundo por abajo, del infierno, podríamos decir, ¿no?, en nuestros términos. Y de hecho va a tomar también muchas divinidades, etcétera, que van a venir del budismo, y las van a coger y no van a tener problema de convertirlas en dioses y diosas chamánicas. Mientras que en la cuestión éticas, de relaciones sociales, va a tomar prestado muchos elementos del propio confucianismo, ¿vale? Aunque veamos cómo en verdad la están persiguiendo, van a llegar a perseguirla, en verdad la sociedad se construía sobre ese modelo confuciano. Y las chamanas eran parte de esa sociedad. Entonces ellas, y bueno, eso hasta el día de hoy, por toda esta influencia confuciana, muchos de los elementos a nivel ético, de cómo se considera la sociedad, etcétera,
van a ser muy similares a los que decían los confucianos, a lo que dice la Confuciana. Entonces ellos, por ejemplo, para poner un ejemplo así claro, es la idea de la piedad filial, que digamos es uno de los valores, o del amor filial, ¿no? Amor por los padres, los mayores, etcétera, que es como uno de los valores fundamentales del confucianismo. También para el chamanismo va a ser un valor fundamental. Claro, ¿cuál es la diferencia? Que en los ritos chamánicos, esos mayores, esos que nos han precedido, no van a ser solo los de los hombres, sino también la de las mujeres. O sea, ellas van a dar ese respeto no solo a los hombres que han vivido en esa familia, sino también a los que la han precedido, a los antepasados mujeres. Entonces, bueno, eso es ya una gran diferencia, ¿no? Pero es verdad que a nivel, digamos, filosófico, pero en verdad ellos no se lo plantean así, pero pues van a tomar prestado porque de las religiones que eran las que dominaban la situación en las distintas épocas, ¿verdad? Hablando de diosas y dioses, ¿cuál era la diferencia entre los dioses masculinos y las diosas femeninas? Uh-huh. Vamos, aquí tengo algunas diapositivas de dioses que podemos... Por ejemplo, fundamentalmente, bueno, hay uno de los nombres que reciben las chamanas, el nombre que reciben más común las chamanas en Corea es Mudan, ¿verdad? Como Mu, como hemos visto antes, la palabra clave para decir muismo o musok, ¿no? Que es la palabra como se llama en coreano, y que hace referencia a las chamanas. Pero otra palabra que se usa para llamar a las chamanas es la palabra manshin. Manshin, ¿qué quiere decir? Manshin es man, que quiere decir 10.000, ¿verdad? 10.000, pero en verdad es un número simbólico, es un número para decir infinitos, muchísimos, ¿verdad? Y Shin es Dios. Entonces, la palabra que es como una palabra de respeto es aquella persona que es poseída por miles de dioses, ¿verdad? Entonces, estos miles de dioses, si hiciéramos una división, pues algunas de las que podemos considerar, pues hay dioses de la naturaleza que están relacionados con la naturaleza. Entonces tenemos, por ejemplo, el dios de la montaña y la diosa de la montaña, ¿no? Y digamos que el dios de la montaña por excelencia, pues es el fundador del pueblo coreano, que es Dangun, ¿verdad? Y según el mito de Dangun, pues después de su vida, de reinar, etcétera, etcétera, pues se convierte en el dios de la montaña y va a proteger la península durante siempre, ¿no? Pero después, las diferentes montañas de la península también tienen su propio dios de la montaña, que normalmente es una diosa de la montaña, que protege localmente las diferentes montañas. Después también pues, hay dioses que podemos considerarlos como dioses humanos. Entonces tendríamos, por ejemplo, pues, otras chamanas que han sido muy famosas o importantes, pues son convertidas también divinizadas y convertidas en diosas. O, por ejemplo, esta que tenemos aquí en el dibujo, pues una diosa que procede del budismo. Por eso ven ustedes que tiene como la flor de loto, ¿verdad? Entonces, es una bodhisattva que ha sido divinizada y convertida en una diosa del chamanismo. Mientras que los hombres, por ejemplo, tenemos los dioses generales o personajes históricos importantes de la historia de Corea, pero fundamentalmente muy relacionados con la guerra, y normalmente son hombres estos, ¿no? Y también el rito cambia mucho según el dios por el cual es poseída la chamana. Veo que la profesora Silvia ya se ha conectado también, la veo por aquí. Efectivamente. Para saludarla. Doctora, muy bienvenida. No se le escucha? escucha. Creo que tiene que activar su micrófono. ¿Seguimos un poco o...? Sí, ¿Sí? por favor. Vale, como he visto que... Con eso. Sí. Vale, seguimos.
Entonces tenemos eso. Después una diosa que quería especialmente mencionar en este aspecto femenino de la divinidad dentro del chamanismo, es la diosa relacionada con la muerte, que conocida como Pari Konyu, la princesa Bari, o Pari Deji, ¿verdad? Que es la diosa que tiene compasión por aquellos que han muerto, tiene compasión por los que han muerto y además los acompaña y les ayuda en ese camino hacia el otro mundo. Es una diosa muy especial y que aparece en los ritos relacionados especialmente, que van dirigidos especialmente a los antepasados. Hay el rito del Shinogikut, son una serie de ritos chamánicos que el nombre que reciben fundamentalmente es Kut. Y bueno, aparece en esos ritos y tiene esa función. Además, ustedes seguramente hay una novela bastante actual de hace pocos años que justamente se llama así, fue muy famosa a nivel mundial, que se llama Princesa Bari, pero bueno, en cierto modo está relacionado con este personaje, aunque bueno, él hable de otra cosa muy diferente, pero, ¿verdad? Pero está un poco la idea, aparece dentro del carácter de esta divinidad. Esta sería también una... Y también tenemos diosas, por ejemplo, relacionadas con las enfermedades, que eran a las que se le hacía los ritos, etcétera, para que para que nos protegiera de las enfermedades. Por ejemplo, esta que ustedes tienen aquí, Hogu Shin o Hogu Mama, protegía, ¿no? Y ayudaba a los muertos de la viruela, cuando la viruela era una enfermedad pues, que hacía que se muriera mucha gente, ¿no? Claro, estos diosas relacionadas con las enfermedades, pues en verdad en la actualidad han perdido bastante importancia porque ya, bueno, cualquier persona que se ponga enferma normalmente no va a la chamana a que la cure, va al hospital. Después a lo mejor también hace un rito para pedir por que la ayuden en esa recuperación y tal, ¿no? Pero no es que las chamanas vayan en Corea. Esa función sanadora, pues en verdad la están perdiendo, ¿no? Antiguamente sí que la tenía, era muy importante, un aspecto bastante importante. Ahora tienen el aspecto sanador, pero más a nivel emocional, psicológico, etcétera, ¿no? Pero no es que las chamanas normalmente hagan ritos chamánicos para curar una enfermedad física en la actualidad, ¿no? Pero sí que tienen diosas que se les reza o se les hace rituales para pedir la protección frente a las enfermedades. Muchas gracias, doctor. Algunos ejemplos. Sí, continúe. No, bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Aquí, por ejemplo, para que ustedes también vean, ¿no? Cómo esto es el lugar donde una chamana guarda las pinturas, los dibujos que utiliza después durante los ritos, donde tiene a todos los distintos dioses a los que invoca durante los rituales. Y normalmente cada chamana en su casa pues tiene una habitación donde guarda toda la parafernalia necesaria para los rituales y donde ella cada mañana o en distintos momentos del día pues reza y ofrece incienso, alimentos, etcétera, y donde recibe normalmente también a las personas que vienen a visitarles para pedirle consejo, para pedirle ayuda o cualquier de sus clientes, ¿no? Porque en verdad el nombre que reciben en coreano los que participan en los rituales o que van a visitar a las chamanas, el nombre que recibe es Dangol. Dangol es, en verdad la traducción al español sería cliente, ¿verdad? Entonces, es aquí donde, y este lugar, esta habitación, pues sería la habitación, se llama Shindan, que sería como la habitación o el santuario dedicado a los dioses que la poseen y a la que ella venera, ¿no? Una última pregunta antes de nuestro corte de preguntas del público. ¿Cuál nos decía que dependiendo de si es una diosa o un dios el que las poseía,
cambiaba su actitud a la hora del rito, ¿no? ¿Cuáles serían estas características? Sí, a la hora de hacer los ritos, como decía, especialmente hablaba del rito más importante, que es el Kut, ¿verdad? El Kut tiene distintas partes, fundamentalmente, bueno, las básicas serían como 12, ¿verdad? Que se llaman Kori, y en cada una de estas partes pues recibe y es poseída por diferentes dioses, etc. Y, por ejemplo, hay una de estas partes que es poseída por los dioses generales, por eso que hemos dicho que eran generales o guerreros, etc., ¿no? Entonces, una de las... un momento, creo que tengo... Quería poner esto, ¿no? Una de las características en estos ritos es que la chamana va cambiando de vestidos, ¿verdad? Y justamente según el dios que la posee, pues se pone un vestido o se pone otro vestido, ¿verdad? Y utiliza unos instrumentos o utiliza otros, ¿no? Espadas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando es poseída por estos dioses generales, que son masculinos, muy masculinos, por cierto, pues normalmente se viste con una ropa propia como de un general, pero general de la historia, no como actual un traje militar, pero de la antigüedad, y utiliza pues espadas, tricornios, tridentes, o no sé qué, ¿no? Como armas y tal. Y son como, aparte, muchas de las chamaras que así he entrevistado y tal me dicen que también son en la parte donde, por ejemplo, beben alcohol, por ejemplo, en esa parte, porque dice que a esos dioses les gusta el alcohol y aunque a ellas no les guste, pues lo beben y aparte tienen que es como un baile como muy frenético también, ¿verdad? Porque, y toman como un aspecto más masculino, ¿no? En la forma de los bailes, etcétera. Y sobre todo en la vestimenta y los instrumentos que utiliza, también los gestos, en la forma de hablar, claro, la chamana, una también de las características, va cambiando también su sonido, ¿no? Su vocalidad, según el dios que la va poseyendo, y va transmitiendo. En cambio, cuando es poseída por diosas, ¿no? Pues viste otros diferentes vestidos más femeninos y también el aspecto que toma el rito es bastante diferente. Y también, por ejemplo, pero esto se nota no solo en las cuestiones de género, sino incluso, por ejemplo, cuando es poseída por dioses o diosas budistas, como decíamos antes, por bodhisattvas, etcétera, pues toma elementos más de tipo budista, por ejemplo, como mucho más pausado, además, el baile, etcétera, ¿no? Entonces se va transformando también. Muchas gracias, doctor. Pues una vez más le damos la bienvenida a la doctora Silvia Seligson y a todo nuestro público por acompañarnos esta mañana y tenernos mucha paciencia. Los invitamos a seguirnos a nuestras redes y a dejarnos ahí en cualquiera de ellas y también en este chat las preguntas que les vayan surgiendo de este comentario. No sé si por ahí está Edu para leernos las preguntas que han surgido. Claro que sí, Gaby. Me da mucho Gracias. gusto saludarlos y saludarlas nuevamente. Hemos revisado con atención el chat. Primero rescataría un comentario que me ha parecido importante. Es un comentario que han generado dos de los y las participantes, Nicola Dame y Luciano Lanare, en torno a la importancia de ir considerando el papel de las mujeres para contar la historia de Corea, que parece ser un tema que falta por explorar y reconocer, no solo en Iberoamérica, sino en los estudios coreanos en general. Ahora, las preguntas, si ustedes ven el chat, se haya tornado una conversación interesante, giran en torno a 3 comentarios o a 3 temas, pero el que más ha tomado la atención de nuestros escuchas es el tema que tiene que ver con cómo llegar a ser una chamana o un chamán. Y particularmente se dice lo siguiente, ¿no? En esa lógica, si la conversión tiene que ver con un designio o cuál es el elemento que ayuda a definir, digamos,
esa identidad de chamán. Por aquí un comentario que, por ejemplo, hacía Isabel Marrero, es que hay en casos en Japón, por ejemplo, donde es más bien desde la niñez y a partir de una enfermedad que se revela o se devela esa condición de chamana, y en ese sentido pregunta, por ejemplo, Brandy Rubalcaba, si también sucede para el caso coreano, que sea desde la niñez que se empieza a conocer esa identidad chamana, o si hay varias formas de llegar, si solamente pueden ser mujeres coreanas o no, y cómo esto puede, digamos, explicar, ¿no?, el camino para llegar a ser chamana o chamán. Quizás esa sería una primera pregunta. La otra pregunta giraría en torno a la condición de religión o no del chamanismo, ¿no? Que es bastante interesante cómo se plantea. Por un lado, decía Danely Martínez, si pensar, digamos, en que no es una religión, nos llevaría a considerar que es entonces una práctica pagana, o qué otra lectura se puede hacer al respecto. Y frente a eso, en Corea, ¿qué presencia tiene el chamanismo frente a otras religiones? Como el cristianismo o el budismo, por ejemplo. Creo que podríamos iniciar con estas dos perspectivas, si te parece bien, Gaby. Gracias, Eduardo. Sí, excelentes preguntas. Quizá lo del chamanismo en relación con el cristianismo los vamos a dejar para la segunda sesión donde profundizaremos más, pero no sé si quisiera contestar, doctor, o... Sí, contesto. Vale, para la primera, bueno, hemos dicho, ¿no?, la primera pregunta sobre cómo se llega a ser chamana, ¿verdad? Esto era el punto principal, ¿no? Creo. Tenemos fundamentalmente en Corea dos tipos de chamanas, que es lo que se conocen como Kanshin Mudan, que tienen ustedes aquí, y Sesum Mudan. Una sería, en el caso del Sesum Mudan, que serían las de tipo hereditario, que provienen fundamentalmente porque su madre o su abuela pues era chamana y familiarmente se va transmitiendo de generación en generación a algún familiar, normalmente alguna mujer, ¿no?, de la familia. Entonces tendríamos ese tipo, que fundamentalmente pues también ha tenido una posición geográfica, una división geográfica que así se ha dado más en las zonas del sur, y por ejemplo en la isla de Jeju, ¿no?, que bueno, el chamanismo de la isla de Jeju es un poco especial, pero tiene este aspecto hereditario también. Y después tenemos las mudan, que en la actualidad, sobre todo en las ciudades y en Seúl, la zona del norte, de la parte norte de Corea del Sur, son la mayoría, que son lo que se conocen como Kanshin Mudan, que serían las chamanas que se convierten en chamanas porque son poseídas por algún dios y hacen que se conviertan en chamanas en cierto momento de su vida, que puede ser en la niñez también, y desde niña, pues dependiendo, pues se convierten si aceptan esta llamada, digamos, pues van a convertirse en chamanas, pero puede llegar en cualquier momento de la vida. Yo he conocido también chamanas que a lo mejor se han hecho chamanas a los 40 años, a los 50, ¿no? Entonces, no es que haya una edad, pero... Y a veces también es verdad que un poco están interrelacionadas. Cuando hay alguna persona en la familia que ya ha sido chamana, aunque después sean poseídas por los dioses, también en cierto modo influye esto, ¿no? No sé si ustedes conocen, hay una chamana muy importante que ha muerto recientemente, que digamos que era la chamana así como más importante de la península coreana, que era Kim Kun-hwa, y que hace unos años se hizo un documental tipo película documental, se llama Manshin, justamente el nombre que le he dicho de los 10.000 dioses, que si ustedes tienen posibilidad de verla, pues se la aconsejo de ver esta película. Es una película sobre la vida de esta chamana. Y si ustedes ven esta película, pues ven que, bueno, ella es poseída por los dioses y sigue un poco la trayectoria que ahora voy a mencionar de los pasos para llegar a ser chamana,
pero en verdad su tía, abuela y tal también eran chamanas, o sea que también ya tenía una relación familiar con el chamanismo, ¿no? Y una vez, pero como decía, en la actualidad la gran mayoría de las chamanas, sobre todo en la zona de Seúl, de Gyeonggi-do, de la zona alrededor de Seúl, pues son que son chamanas que son poseídas, que son en las que se reciben a los espíritus, son poseídas por algún dios y ellas tienen que aceptar a convertirse en chamanas. Y esto también, sobre todo porque hay una región en Corea del Norte, que es Hwanghae-do, que, de donde provienen un gran número de las chamanas que existen en la actualidad. Bueno, las chamanas mayores, pero que han seguido, y las jóvenes pues han seguido esta tradición del chamanismo de esta región, y ellas, la mayoría, son de este tipo. Y muchas de estas chamanas, cuando se produce la guerra de Corea y se hace la división del país, pues pasaron hacia el sur, en la zona de Incheon, de Seúl, etcétera, y van a empezar a desarrollar su labor como chamanas en esta zona. Y un poco, una vez que el proceso, ¿no? Aquí, pues yo he puesto algunas de las chamanas con las que yo, o chamanes, esto es un chamán, con los que he tenido más relación. Y un poco el proceso para llegar a ser muda, ser chamana, pues aquí fundamentalmente tendría como tres pasos fundamentales, ¿no? Sería esta posesión de los dioses, que se manifiesta como en una enfermedad, en sentirse mal y tal, hasta que la persona acepta esa posesión y esa llamada a convertirse en chamán, en chamana, y consiste en identificarse, en la que se tiene que producir un proceso de identificación con su dios que la ha poseído y se va a convertir en su dios protector. Una vez que acepta esto y que se da cuenta, pues tendría que pasar por un rito de iniciación, ser aceptada, digamos, por las demás chamanas o chamanes a que forme parte de su grupo, digamos, ¿no? Entonces tiene que pasar como un rito de iniciación, que es lo que se conoce como el Nerim-kut. Entonces, si pasa este rito, que es un kut, ¿no? Es también un rito chamánico, ¿no? De iniciación, pues entonces será aceptada y se podrá. Entonces, tiene que pasar a convertirse en un periodo como en una chamana neófita, ¿no? Que tiene que aprender su oficio. Y entonces pasa un periodo de formación en la que se pone bajo la tutela de alguna chamana más experimentada, un poco también normalmente, pues aquella que también la ha ayudado durante el Nerim-kut, etc. Entonces se crea una relación ahí como de hija-madre también, ¿no? Por eso recibe el nombre de hija o madre en los dioses, y bajo la tutela de esta chamana, pues va a aprender el oficio, digamos, ¿no? Va a aprender pues todos los cantos, los bailes y etcétera que tiene que realizar en los rituales. No es que no porque la hayan poseído los dioses ya lo ha aprendido todo. Aunque hay algunas chamanas que te lo dicen también esto cuando las entrevistan, pero tienen en realidad que aprenderlo porque son muy elaborados los ritos, no son ritos fáciles. Entonces, así muy escuetamente serían las fases fundamentales y los tipos de chamanes. Muchas gracias, doctor. Y muchas gracias a nuestro público. Sigan preguntando. Vamos a pasar a dar inicio a la segunda sección de este conversatorio, donde también damos la voz a la doctora Silvia Celixa. Y me gustaría comenzar con la pregunta que ya hacía el público respecto a cómo es esta relación que establece en la modernidad el chamanismo con las otras prácticas religiosas como el cristianismo o el confucianismo o el budismo. ¿Quién quiera contestar, doctora? ¿Quién? ¿Participo yo? Sí, adelante. ¿Me oyen? Perfectamente. Bueno, Perfectamente, la escuchamos, doctora. Bueno, yo podría agregar por el tema
enfocado a las mujeres, que en todas las religiones de Corea, y yo incluiría el chamanismo coreano Musok, por ser, hasta donde tengo conocimiento, el único tipo de chamanismo en el que existe un panteón de deidades que, como ya explicó el doctor Antonio, tienen un papel fundamental hasta la actualidad, y sí se ha debatido mucho si se puede o no considerar religión o simplemente parte de la identidad y la herencia del pueblo coreano. Como también mencionó el doctor, creo, porque me conecté un poco tarde, más del 80% de los chamanes o mudang son mujeres. Y en todas las religiones de... Voy a poner mi pantalla yo, o la pasa Edith. Ya la tenemos en pantalla. Si gusta... Bueno, Doctora, no vemos la presentación. Si quiere que la vaya pasando Edith, como usted le vaya diciendo. ¿Esta es la mía? Sí. No avanza. No, bueno. Ya habló de los rituales. Ahí podemos ver, se fue para adelante. ¿Está la mía o es...? Sí, es su presentación. Si gusta decirnos... Sí, entonces, esta imagen, por ejemplo, es en un rito, un altar budista, y podemos ver los mismos elementos que tenemos en las ofrendas de un altar chamánico. Como sabemos, y pueden ver también las participantes y creyentes son en su mayoría mujeres, siempre las participantes, aunque hoy en día el número de hombres se ha incrementado, que participan se ha incrementado un poco. En el caso del cristianismo, me gustaría mencionar el caso de la Iglesia Pentecostés de David Cho, porque toma muchos elementos presentes en el chamanismo coreano, como es la curación por fe, como es los retiros a la montaña, las deidades principales, que según el mito de Tangun son el dios del cielo, su hijo Guanyin, que desciende a la tierra, y su descendiente Tangun, considerado como el primer chamán importante dentro de los ritos. Esta trilogía se asocia con la Trinidad cristiana también. Avanzamos un poco, por favor. Ya, bueno, las partes, ahí regresa una, porfa.
Ahí podemos ver los trajes con los que las Mudang personifican a los dioses. La siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, vemos el dios de la montaña, Sanshin, original como Tangun, y la personificación con la vestimenta de la Mudang, que siempre el color rojo se asocia con las deidades de la montaña. La siguiente, porfa. Ahí tenemos otra con las banderas que usa y ahí podemos ver las ofrendas en el altar. La siguiente, por favor. Ahí los dioses celestiales que también posiblemente mostró el doctor Antonio, personificadas las deidades celestiales, Shilsong, con mujeres también y la vestimenta blanca asociada con ella. La siguiente, por favor. Bueno, ahí en este caso un hombre como de los pocos que yo tuve oportunidad de conocer personalmente en Corea, dioses, guerreros, héroes culturales que pueden ser míticos o históricos. Siguiente, por favor. Bueno, y ahí tenemos los generales de las 5 direcciones que otorgan protección. La siguiente, porfa. Ahí las deidades tutelares de las Mudang, que son, como podemos ver en la imagen, mujeres también. La siguiente, porfa. Bueno, la pasamos más rápido. Creo que el doctor ya habló del bosquejo histórico. Ahí tenemos en templos budistas, por ejemplo, los Mudang representados en pinturas murales. En el caso de la derecha, mujer también. La siguiente, porfa. Bueno, y en el budismo prácticamente todos los templos de budistas en Corea tienen en una parte generalmente más alta y aislada una capilla dedicada a Sanshin, el dios de la montaña, como podemos ver acá. La siguiente, porfa. Entonces, aquí en el interior podemos ver una pintura y esculturas budistas del lado derecho y del lado izquierdo a Sanshin, el dios de la montaña. Entonces, conviven deidades, tanto budistas como chamánicas, ¿verdad? Entonces, eso sería otro ejemplo de la combinación de creencias budistas con creencias chamánicas. La siguiente le damos, por favor. No sé, pues si yo le puedo dar. Y tal vez, bueno, acá tienen
Yo creo que ya el doctor habló de ahí, por ejemplo, la anterior, porfa, donde pueden ver lo que les comentaba, que a pesar de la represión, las mujeres siguieron recurriendo a la Mudang porque son las jefes de familia y encargadas de los aspectos más importantes, como son tener hijos, sobre todo varones, criarlos, protegerlos de enfermedades. Entonces, es un papel que las mujeres siguen teniendo hasta la actualidad y siguen recurriendo a las Mudang para propiciar el bienestar de su familia. La siguiente, por favor. Bueno, ahí el santuario de los espíritus nacionales, donde vuelven a convivir creencias nacionalistas vinculadas con los ancestros venerados en el confucianismo también. Y por cierto, las mujeres siguen invocando a Sanshin para que y a las deidades mujeres que ya mencionaron, para pedirles fertilidad, sobre todo hijos varones, para continuar el linaje que, como sabemos, es patrilineal en Corea. La siguiente, sí, por favor. A este respecto, doctora, ¿cómo se relacionaría hoy en día las prácticas chamánicas con las prácticas, por ejemplo, cristianas, que ocupan un lugar, pues, digamos, no primordial, pero sí importante entre la sociedad coreana? ¿Con qué prácticas dices? Con el cristianismo. Con el cristianismo. Bueno, mencioné el ejemplo de Pentecostés. Otro aspecto importante, y ya hablé de la Trinidad y su vinculación, los retiros en la montaña, y interesante también porque durante la dinastía Joseon, cuando privaba la ideología neoconfuciana, tanto las creencias chamánicas como el budismo fueron reprimidos y tuvieron que estar fuera de las murallas de la ciudad. Y como sabemos, Corea es un país montañoso con más del 70% más del 70% de su territorio. Entonces, tanto los templos budistas como las capillas chamánicas se establecieron en las montañas, y vinculado con la importancia de Sanshin, o espíritu de la montaña, que le da identidad al pueblo coreano. En el budismo mismo hay ritos donde se pide, se hace el permiso o se venera antes de entrar a los ritos budistas, se venera a Sanshin. En esta foto, por ejemplo, durante la represión,
vemos aquí, por ejemplo, que enmascaraban sus centros como lugares budistas, porque al budismo sí le dieron identidad como religión, y sabemos que el más del 30% de la población venera al budismo. Entonces fue una manera de prevalecer a pesar de la represión. La siguiente, porfa. Creo que tengo por ahí unas imágenes. Bueno, ahí están las religiones de Corea y vemos el porcentaje, aunque es un poco hace algunos años, de la importancia del cristianismo, y sobre todo eran, por lo menos hasta entonces, los protestantes, las iglesias predominantes. Y como les decía, son las siguientes, por favor, son más tolerantes que el cristianismo, el catolicismo, y eso permite que incluso recurran a rituales budistas que, como sabemos, se asocian con ritos funerarios, para pedir a la vez a los chamanes que intercedan ante los difuntos y ancestros para mandarlos al otro mundo sin resentimientos y apegos. Entonces sería otro elemento. Perdón, estoy mezclando budismo y cristianismo, pero acá tenemos. Pero según las estadísticas, como vimos en el cuadro anterior, no es considerada oficialmente como religión. Por lo tanto, se tienen que recurrir a estadísticas, como el ejemplo que vemos acá, para determinar entonces el número de practicantes, y agrupados en la Federación Coreana de Asociaciones para el Respeto de las Creencias, principalmente del chamanismo. Siguiente, porfa. Creo que tengo por ahí otras imágenes. Perdón que ya no. Bueno, ahí en la anterior, o esa misma, en un rito chamánico llevado a cabo al aire libre en Seúl, en un lugar cercano a hospitales. Entonces podemos ver cómo la cantidad de mujeres que participan en estos ritos, incluso los enfermos que recurren al chamanismo cuando ya los recursos de la medicina no son efectivos para curar enfermedades. Entonces, importante dentro del chamanismo es que no se contrapone con otras religiones, salvo el catolicismo, que reprime, pero de otra manera, independientemente de la religión que profesen, los coreanos acuden a los chamanes para satisfacción de sus necesidades, que a diferencia
del cristianismo y del budismo se basa más en resolución de problemas mundanos y no una salvación después de la vida. Siguiente, porfa. Ahí tenemos otra importancia. Bueno, ahí tenemos un rito confuciano de veneración a los ancestros que también se lleva a cabo en la montaña. Como sabemos también, y otra vinculación con el dios de la montaña, es que la mayoría de las tumbas tienen la forma de montículos, independientemente de la religión que se profesa. Muchas gracias, doctora. Siguiente, porfa, creo que son todas. Sí, muchas gracias, doctora. Quizá podemos dar paso a la siguiente ronda de preguntas y comentarios. Eduardo, ¿nos ayudas? Claro que sí, Gaby, muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. más preguntas por parte de la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Hay varios temas en los que podemos englobar estas preguntas. Uno de ellos es la relación entre chamanismo y el empoderamiento de la mujer. Particularmente sobre este asunto, nos preguntan lo siguiente: ¿es posible observar el empoderamiento de la mujer a través del chamanismo durante la dinastía Choson? Y además, en un momento más contemporáneo, ¿cuál es la posición de los grupos feministas actuales respecto al chamanismo y a la asociación en la práctica con la mujer, si es que esto existe, ¿no?, actualmente en la sociedad coreana? Hay otro, digamos, tema que ha preocupado a la audiencia, que es el tema de los orígenes de los rituales. Y a propósito de ello, han hecho preguntas que tienen que ver con, o que podríamos resumir de la siguiente manera: ¿cuáles son las fuentes donde se pueden rastrear los primeros registros de los rituales chamánicos? Hay una alusión a un poema que mencionaba el doctor Antonio, pero podríamos preguntar si hay otras fuentes históricas que permitan rastrear justamente esos orígenes de los rituales. Podríamos iniciar con estas preguntas, si te parece bien, Gaby. Bueno, ¿puedo contestar un poco? Claro que sí. ¿Me oyen? Sí, En la dinastía Choson y después el empoderamiento de las mujeres consistía en, como les he dicho, como amas de casa, como madres, aunque se les prohibía asistir a los ritos, siguieron haciéndolo. ¿Y por qué ese empoderamiento fue fuerte también en relación al cristianismo? Porque habla, al menos teóricamente, de la igualdad de hombres y mujeres que rompen la imperante jerarquía social en donde las mujeres eran segregadas y sometidas a el padre, el esposo, el hijo primogénito. Entonces, este sentimiento de igualdad les da una fuerza importante, porque también el cristianismo estaba en contra de las concubinas o segregar o separar a la mujer de la familia si no tenía un hijo varón para continuar la línea patrilineal, perdón por la repetición. Muchas gracias, doctora. ¿Doctor quiere agregar algo?
Perdón. Sí, sobre todo me gustaría un poco creo la otra pregunta relacionada con lo que ha hablado la profesora Silvia, que sobre la cuestión de los movimientos feministas y la posición que tienen frente al chamanismo. La verdad que es un tema que no conozco muy bien, pero me parece súper interesante y creo que, que debería investigarlo más, así que me ha dado una idea, pero por lo que conozco, ¿no? Por mi relación también con el feminismo en Corea, etc. Lo que sí sé es que muchos movimientos feministas o investigadoras feministas, etc., están intentando rescatar a las diosas chamánicas, sobre todo a las diosas. Bueno, hay bastante las diosas que han sido como fundadoras de algunos de los pueblos o las regiones o las zonas de Corea. Estoy pensando en una diosa de Cheju, de la isla de Cheju, que ha sido también rescatada y que hay escritos feministas basados en este mito de esta diosa. Entonces, sé que en este sentido sí, lo que no conozco bien, y que habría que verlo, es realmente la posición en general que tienen los movimientos feministas sobre el chamanismo. Lo que sí es verdad que viendo la historia más reciente del chamanismo, hay una división fuerte dentro de las chamanas también. Están las chamanas más tradicionales, que prácticamente pues, han seguido un poco el sistema, ¿no? Durante la dictadura, pues un poco, debido a la situación, pues seguían un poco la normativa gubernamental y tal. Y otros grupos de chamanas más jóvenes también que se unieron a los grupos de protesta y de movimiento social de todo el Minjung-Undon, ¿no? De todo el movimiento popular de lucha por la democracia, donde algunas chamanas jóvenes participaron muy activamente y por eso sufrieron también la persecución, digamos, aparte de por el gobierno, de las propias chamanas más mayores, y fueron rechazadas, etc. Entonces, en este sentido, pues también hay que ver que dentro del mismo chamanismo pues hay distintas tendencias, no es que todo se pueda hacer como un bloque único, ¿no? Entonces me figuro y sé, ¿no? De muchas chamanas que participan en los movimientos feministas, incluso en movimientos religiosos, ellas como líderes religiosas. Hay movimientos dentro de Corea de unión de distintas lideresas religiosas, pues pueden ser de monjas budistas, monjas católicas, etc. Tienen una asociación, una organización en la que trabajan juntas por los derechos de las mujeres. Entonces, en ese sentido también. Pero realmente me parece un tema muy, muy interesante que habría que investigar mucho más. Me lo he apuntado para verlo. Si yo no soy feminista exactamente, entonces conozco poco el tema también, pero es interesante ver sobre todo los cambios generacionales que se han dado, ¿no? Actualmente, como mencionas, Antonio, efectivamente. Muchas gracias a nuestros comentaristas. No sé si nos queda tiempo, no, creo que ya no. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a nuestros ponentes, el doctor Antonio de Múnich y la doctora Silvia Seligson. Ha sido un conversatorio enriquecedor. Nos vamos definitivamente con ganas de más. Y si quieren, a todo nuestro público y a nuestros invitados, si gustan seguir esta conversación acerca del papel de las mujeres en relación con Corea del Sur, los invitamos a nuestro circuito digital del 20 mes en octubre, donde tendremos una charla interesante acerca de cómo se dan las identidades de frontera en el caso de mujeres coreanas en Estados Unidos y en México, así como en comparación con mujeres chicanas. Queremos también mandar saludos especiales al doctor Armando Azúa, a la doctora Bárbara Barboleo, perdónenme, al doctor Zumbe Kim,
y al doctor Luciano Lanare, a la doctora Carolina Castro y evidentemente a la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad de Málaga. Y les agradecemos mucho acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes, donde también estaremos subiendo la grabación de este live y posteriormente la podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias y perdón por la incorporación tardía y que tuve que mezclar un poco todo, pero espero que haya sido de su interés. Antes de que nos vayamos, quizá podríamos hacer el ejercicio final de la foto colectiva para quienes todavía están aquí entre nosotros. Si quieren encender sus cámaras, si es posible hacerlo. Jorge, no sé si tú quieras ayudarnos a tomar las fotografías. Claro, denme unos segundos. Vamos a dar tiempo que se conecten la cámara. Obviamente quien guste, ¿verdad? Listo, creo que ya hay bastantes con la cámara encendida. Yo les aviso para que pongan su mejor pose. Kimchi. Perfecto, va la primera hoja. 1, 2, 3. Va la segunda hoja, permítanme. No, todavía no quiten su sonrisa. 1, 2, 3. Y pues va la tercera. Perfecto, 1, 2, 3. Listo. Ahora sí, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.